Quiero en esta mañana ministrarte bajo el tema el buen plan de Dios para ti. ¿Alguien puede repetir esto en esta mañana? 1, 2 y 3. El buen plan de Dios para ti. Romanos capítulo 12 dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana preciosa por la oportunidad maravillosa que nos das de poder estar aquí para predicar tu palabra, la cual es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Ella penetra a lo más profundo de nuestro ser. Ella incluso discierne las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. Hoy esa palabra cale en lo más profundo del alma de tus siervos y de tu sierva. Fluye con poder y la gracia que sustenta esté continuamente hoy sobre tu pueblo. Oramos y lo hacemos en el poderoso nombre de Jesús, y a ti gracias te damos. ¿Alguien puede decir buen gloria a Dios? Qué lindo que en esta mañana podamos tener nuevamente otro televisor allá. Gloria a Dios. Al Dios de toda la gloria, la honra y la alabanza por esta prenda que nos regalaron algunos hermanos de allá, del otro lado del charco. Aleluya. Cuando se nos echó a perder, enseguida empezamos a gritar y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y como estamos preparando, prepárese para lo que viene. Lo que viene es grande. Gloria sea el Señor sobre este lugar. Guanabacoa se llenará de glorias y alabanza. Estaremos recibiendo nuestra convención general. Estamos esperando 2,200 pastores. Y usted me dice, ¿dónde lo vamos a meter? Aquí en Guanabacoa. Gloria sea al Señor. Aquí en Guanabacoa. Así que prepare, gloria sea al Señor, allí. Si usted tiene una camita, un orinalito o algo así, prepárelo, gloria a Dios. Pero ahora nada más necesitamos 30 capacidades para hospedar al liderazgo, porque tenemos, previo a esa conferencia general, tenemos el evento del 100 aniversario, el centenario de las Asambleas de Dios, y necesitamos solamente 30 capacidades, que se abran 30 puertas del corazón y de sus casas para hospedar a presbíteros o ejecutivos de los distritos, que son los que vienen a esta magna cita. Así que esperamos que Dios toque el corazón de ustedes y ustedes se acerquen. Aquí en Johnny le habíamos dicho a Jordan. ¿Jordan está aquí en esta mañana o está en la segunda? Va a estar en la segunda escuela dominical. Acérquese a Jordan, o nos puede entregar también un papelito a nosotros, a los diáconos, a las diaconisas, a cualquiera de nosotros, o a José también que está aquí, diciéndole: mi casa está abierta, mi casa, como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Gloria sea al Señor. ¿Sabe? El erudito bíblico inglés John Beltran Phillips traduce Romanos 12, 1 y 2 de la manera siguiente. Y yo quiero que escuchen bien en esta mañana. Miren cómo este hombre traduce Romanos 12, 1 y 2. Realmente es muy interesante. Dice: con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, yo te ruego, hermano mío, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrados a Él y aceptables delante de Él. No dejen que el mundo alrededor de ustedes les aprecie en su propio molde, pero dejen que Dios moldee sus mentes desde adentro, para que así puedan probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, y hace que realices lo que Él pide y te mueve hacia la meta
de una verdadera madurez. Qué interesante la clasificación o la traducción que él hace o la interpretación que él hace de los versículos 12, del capítulo 12, versículos 1 y 2 de la carta a los romanos. Amado, cuando nos metemos en un entorno diferente, siempre asumimos cambio. Se los aseguro, siempre asumimos cambio. No sé si han tenido la oportunidad de hablar con algunos hermanos que vienen de España. Y cuando usted habla con algunos hermanos que ya llevan un tiempecito, por ejemplo, en España, por decir alguna de los países, cuando regresan, son puros Reina Valera del 60. Cuando usted los escucha hablar, vosotros estáis mal, vosotros sois de Dios. Y muchas veces le digo, pero ven acá, que estás hablando, si tú eres de la Conchinchina, tú eres de aquí, tú no eres ningún español. Y es que el entorno los ha cambiado. El entorno los transforma. Pablo no solo quiere que ustedes se queden en el conocimiento de la teología, porque la carta a los romanos tiene mucha teología. A partir del capítulo 1 al capítulo 11 es una de las cartas que de verdad presenta una teología bastante fuerte, sino que él quiere que esa teología sea llevada a la praxis, a la práctica. De modo que él no quiere que ustedes se queden simplemente en el conocimiento, sino que ustedes se queden con Cristo. Yo pensé que muchos me iban a decir amén. Los escribas sabían mucha teología, pero perdieron a Cristo. Sí, perdieron a Cristo, porque no solo necesitamos información, sino necesitamos transformación. La vida cristiana no es solo conocer, sino es ser cambiado después que conoce. Y hay quienes conocen mucho, pero nunca cambian, porque nunca han sido transformados, porque nunca se han acercado, porque nunca han renunciado, porque nunca se han entregado. La adoración inteligente y la renovación del entendimiento prueba cuál es el plan bueno de Dios para cada uno de nosotros. Amado, y es lo primero que en esta mañana quiero y pretendo hablarte, adoración inteligente. Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La rogativa paulina apela a alinear nuestra voluntad con la voluntad del Altísimo. De modo que Dios nos llama a hacer la elección en cuanto a la forma que tú y yo vamos a andar, en cuanto a la forma que tú y yo vamos a vivir para Él. Y lo hacemos porque Dios ha obrado en nuestras vidas mostrando sobreabundantes misericordias. Amado, claro está que algunos confunden las misericordias de Dios cuando se meten en problemas y ahí están clamando, pero en ocasiones pasarán momentos duros en tu vida y no es porque Dios te ha abandonado, sino porque simplemente tú has escogido ese camino, porque tú has escogido esa brecha para andar y no has aprendido por las buenas y tendrás que aprender por las malas. Y Dios te dejará que tú pases por esa senda, por ese trago amargo, porque eres tú quien has escogido, en vez de acercarte a Él, en vez de realizar su voluntad, te has alejado de Él y no has querido hacer su voluntad. Les aseguro, mis amados, que muchas veces por lo que nosotros pasamos es por la causa de la rebeldía de nuestra vida. Porque Dios ha tornado todas las cosas para bien. Pero recuerda que tú tienes un propósito en este mundo y tú tienes que ir alcanzando este propósito cuando vas alineando tu voluntad a la voluntad de Él. No cabe duda que la fe bíblica enseña que las misericordias de Dios proveen fundamentos fuertes, estables, y para el sacrificio, gloria sea al Señor, aceptable a Dios. Y amado, alguna de estas misericordias, el apóstol Pablo las enuncia en esos 11 capítulos, previo al capítulo 12, porque él dice que de esas misericordias tomamos nosotros porque somos justificados. O sea, los pecadores por el justo. Somos adoptados como hijos de Dios en su familia.
Somos elegidos o electos en Cristo o en el cuerpo de Jesús. Somos llenos del favor y de la gracia bendita de Dios cada día de nuestra vida. Eso forma parte de las misericordias del Señor. Recibimos el don poderoso del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Sí, Él nos ayuda en la aflicción. Él nos hace más que vencedores y hace que todas las cosas sucedan o obren para bien o para nuestro beneficio. Él provoca que nada nos separe de su amor y produce en nosotros la certeza de la gloria venidera. Qué lindo, gloria sea al Señor, cuando usted desmenuza cada una de esas doctrinas que el apóstol Pablo ha puesto ha puesto delante de los romanos, pero también lo ha hecho delante de nosotros. Cuántas misericordias pasadas, presentes, futuras, Dios nos provee. Son razones más que suficientes para adorarle y para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Estas misericordias nos deben persuadir cada día. Sí, nos deben persuadir para que dobleguemos nuestra voluntad. Amado, y traigamos voluntariamente, valga la redundancia, nuestros cuerpos al altar de Dios cada día, sacrificándonos delante de Él para hacernos aceptos ante el amado. Amado, porque cuando damos nuestros cuerpos al estar vivos, también entonces estamos entregando el alma y el espíritu. De modo que estamos llevando al altar de Dios a entregarle a Él nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. De modo que alma, cuerpo y espíritu le estamos entregando, y eso no es otra cosa que adoración verdadera, adoración genuina. Cuando nos rendimos a Él, cuando nos entregamos a Él, cuando completamente hay renuncia a nosotros, a lo que somos, y nos entregamos totalmente a Él. No necesita simplemente un piano, una pianola, una guitarra, una batería o lo que sea para adorarle, porque tú adoras al Señor entregándote a Él en sacrificio vivo, santo, agradable. Todo lo demás nos ayudará, todo lo demás nos llevará precisamente a adorarle. Pero es cierto, gloria sea al Señor, que cuando renunciamos a nosotros y nos entregamos en ese tipo de adoración, entonces es acepta ante Dios. Amado, no podemos ignorar que el cuerpo es un siervo maravilloso, pero es un amo terrible. Sí, es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Y manteniéndolo en el altar como un sacrificio vivo, mantenemos el cuerpo sujeto, doblegado, obediente. Y créanme, escúchenme, Maranata, créanme que eso nos conviene. Doblegar nuestros cuerpos delante de nuestro Señor. ¿Sabe? Para un griego del momento, su cuerpo era poco espiritual, que pensaban que Dios simplemente no les importaba para nada. Pero aquí Pablo está mostrando que a Dios le importan nuestros cuerpos. Y mírense, le importan, que cuando le escribe a los Corintios, él dice en su primera carta, capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Algunos dicen que solamente el espíritu es de Dios. No, nuestro cuerpo, alma y espíritu le pertenecen a Él y es para Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y cuando el apóstol habla de sacrificio vivo, las personas del primer siglo sabían de qué se estaba hablando. Sí, sabían de qué estaban hablando. Y es lo que quiero que ustedes entiendan también en esta mañana. Porque esto era la imagen bien difícil, bien fuerte para ellos. Porque debían traer la ofrenda viva al altar para ser sacrificada. La ofrenda no era muerta. No, la ofrenda era viva para ser sacrificada. Pero ahora tiene una diferencia. Y es que el animal sustituto que traía el oferente, lo traía Él. Pero tú y yo venimos como sacrificio delante de Dios.
Ahora no hay que traernos. Somos aquellos que voluntariamente venimos ante el altar de Dios para ser sacrificados. Y ese sacrificio no significa muerte, al contrario, es un sacrificio que significa vida, porque ya otro murió por ti en la cruz del Calvario, sacrificando su vida por ti y por mí. Oh, gloria sea al Señor, hace más de 2000 años. Y ese es Yeshua del que se cantaba en esta mañana, del Cristo poderoso. Oh, gloria a Dios. Ahora solo debemos doblegar nuestra voluntad y rendirnos para que su vida sea la que viva en nosotros y no nosotros en nosotros mismos. Ahora bien, también debía ser santo y agradable a Dios. Y cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo y agradable. Y el estándar para los sacrificios hechos a Dios bajo el antiguo pacto, amado, realmente eran un sacrificio de animales que tenían que tener totalmente pulcritud. No podían ser esa ofrenda. No podía ser una ofrenda manchada, no podía ser una ofrenda equivocada, no podía ser una ofrenda de algo malo, de lo peor que tenía el oferente o de que compraba el oferente, sino que tenía que ser una ofrenda que el Señor aceptara. Y sabe, Levítico 1, 9 y 10 nos dice: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Todo, diga conmigo, todo. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si tu ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas, de las cabras, macho sin defecto ofrecerá. Por tanto, amado, los sacrificios hechos a Dios bajo el nuevo pacto no son menos que los estándares del antiguo pacto. En el Antiguo Testamento el sacrificio debía ser santo y agradable a Dios. Aquí la ofrenda es encendida, había fuego y era de olor grato al Señor, y el animal no tenía defecto. Amado, la ofrenda encendida toda era de Dios. Aquí nada se cogía para los sacerdotes o para alguien más. Todo era quemado en el altar. Todo tenía que ser encendido en el altar y quemado para que ese olor subiese y fuera grato al Señor. Y cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, Dios muestra nuestra vida y quema, expone nuestra vida y quema todas nuestras impurezas en el altar. Gloria sea al Señor, en ese altar. Y cuando usted está cerca de Dios, sus impurezas, amado, serán totalmente destruidas, serán quemadas, amado. Pero si tú no estás cerca de Dios, tus impurezas seguirán intactas, siguen allí. Y si quieres quemarla, tienes que acercarte a Dios. ¿Quieres extinguirla? Tienes que acercarte a Dios. Porque cuando te acercas a Dios, te expones. Cuando te acercas a Dios, te expones y es descubierto todo lo malo que hay en tu vida. Y mientras más cerca de Él estás, vas a descubrir cuestiones que en tu vida realmente están de más. Y es el momento para allí sacrificarla. Es el momento para dejarla. Es el momento para sacudirte de todas y cada una de ellas. Cuando traes tu cuerpo al altar para hacer un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, lo estás haciendo de una manera legítima, racional, entendida. Eso es un acto de adoración inteligente. Amado, si realmente somos inteligentes tú y yo, debemos entrar a ese trono de gracia para alcanzar de su misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos entrar con nuestro sacrificio, adorar al Dios, el cual es santo, santo, santo. Oh, gloria sea al Señor, para que siga produciendo en nuestra vida a través de su Espíritu un estado de santidad, sin la cual, ¿sabe? Nadie verá al Señor. Por tanto, tú y yo venimos al altar del Señor inteligentemente, racionalmente, entendiendo que ahí estamos entregando todo, renunciando a todo para que Él sea en nosotros el todo.
¿Cuánto dicen gloria a Dios por esto? Lo segundo es la renovación del entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El apóstol nos habla de no conformarnos y él nos advierte que este sistema, y cuando hablo del sistema, hablo del mundo, de la cultura popular y de todas las cosas que rodean al sistema, amado, cualquiera que este sea, y yo no estoy hablando de un sistema de izquierda o derecha, sino cualquiera de este mundo, en sentido general, amado, piensa de una manera diferente a como debemos pensar nosotros. ¿Por qué? Porque está en rebelión contra Dios y tratará de conformarnos a su patrón impío, y ese proceso debe ser resistido al mismo tiempo que tú y yo, al acercarnos a ese trono del Señor, vamos siendo transformados, porque somos muy propensos a darle al César lo que es del César y a darle al César lo que es de Dios. Sí, los humanos somos propensos a eso, aunque no es lo que Jesús dijo, es la manera real que los humanos hacen. Le dan al César lo que es del César, y lo que le debía pertenecer a Dios, el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, la adoración genuina, también se la dan al César. Qué bueno que tú y yo no lo hacemos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por esto? ¿Alguien puede decir gloria a Dios por esto? Debes entender que hay un gran campo de batalla, y tienes que entender que tú y yo tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. En el campo de batalla hay un campo grande de batalla. Te conformarás con lo que te presenta este mundo, te adaptarás, te harás apresar de él, tomarás su molde, o simplemente no te dejarás moldear por este mundo y te dejarás moldear, amado, por Dios, y te transformarás y pensarás diferente. Tú eres el que vas a escoger. Tú escogerás el camino. Dios siempre nos ha dado un libre albedrío para una decisión. Entonces somos nosotros los que decidimos. Qué bueno es saber que tengo en mis manos, gloria sea al Señor, la oportunidad de decidir. Dios no me ha obligado. Nosotros no obligamos a nadie. Simplemente somos convencidos por la gracia divina de Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos los hombres sean salvos y procedan a ese arrepentimiento. Pero tú y yo tenemos la posibilidad de decidir, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Nos dejamos moldear por este mundo o permitimos que Dios permee nuestra vida y nos dejamos moldear para Él? Amado, la conformidad es la adecuación o correspondencia a las cosas. Amado, es acomodar nuestro comportamiento, opiniones, actitudes, amado, para encajar con los sentimientos y opiniones de los demás. Es por eso que muchas veces vemos a nuestros hijos tratando de agradarle a los demás estudiantes para no ser quizás el hazmerreír de todos. Quizás usted en su centro de trabajo también trate por alguna manera de agradarle o acomodar los pensamientos suyos a los pensamientos del resto del colectivo de trabajo, amado. Pero sencillamente usted no debe hablar como ellos hablan. Usted no debe actuar como ellos actúan. Usted no debe ser como ellos son. Si quieres ser transformado, tienes que dejar ir a esa gente, Recuerdo en una oportunidad que llegué al departamento donde yo trabajaba, departamento de genética, cuando trabajaba en la Academia de Ciencias, y allí se estaba viendo pornografía. Y cuando llegué, los que estaban allí enseguida cambiaron. Ya yo, cuando entré, me quedaba la pantalla de frente y sabía lo que habían visto. Pero qué bueno es que tú seas un ente transformador, que cuando te vean, gloria sea al Señor, ellos sepan que tú eres diferente, ellos entiendan que tú eres diferente. Aleluya, alabado sea su nombre. Tienes que transformar tu mente simplemente acercándote a Jesús, y eso es ser diferente, estar apto para el sistema, no de este mundo,
sino para el sistema de Dios. Y esa es la razón por la que Pablo no se queda solo con el conocimiento de la teología, sino dice, practíquenlo, llévenlo a término, llévenlo a la práctica, y entonces lo que saben se hará realidad en la vida de ustedes. Transformaos. Y es la antigua palabra griega metamorfosis o metamorfo, la cual describe esa transformación o ese cambio radical. La misma palabra es utilizada para describir la transfiguración de Jesús en Marcos capítulo 9, versículos 2 y 3. Jesús se transformó, se transfiguró. Esa es la transformación gloriosa. El otro lugar que Pablo utiliza la misma palabra para transformarse en 2 Corintios 3:18 y dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo decía, cuando miramos al Señor, cuando nos acercamos al Señor, cuando contemplamos, cuando nuestra actividad es contemplativa y nos acercamos al Señor, y cuando nos acercamos más, somos transformados de gloria en gloria. Y qué bueno es que tú y yo en esta mañana podamos cumplir la palabra que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Amado, nadie que contempla la gloria del Señor queda sin ser transformado. Cuando Moisés subió al monte del Sinaí a recibir las tablas de la ley, ¿recuerdan? Cuando Moisés baja de ese monte, ¿cómo baja Moisés? ¿Baja igual que como subió? No, de ninguna manera. El rostro de Moisés había sido transformado, había sido cambiado. Ahora la gloria, la manifestación de la gloria del Señor era reflejada en la cara de Moisés. La gente tenía que decir, Moisés, cúbrete, no podemos mirarte. Oh, gloria sea al Señor. Moisés, cúbrete, no podemos mirarte. Amado de mi corazón, la gloria reflejada en el rostro de Moisés, la gente no podía mirar. Eso fue lo mismo que sucedió con Pedro después de la pesca milagrosa. ¿Recuerdan cuando Pedro, mirando a Jesús, no podía resistir la gloria de Dios? La presencia, la manifestación de su presencia poderosa. Le dice, aparta tu vista de mí, que yo soy pecador. Amado de mi corazón, cuando usted y yo nos acercamos al Señor, cuando usted y yo buscamos la gloria del Señor, somos transformados. Nadie queda igual. Nadie queda igual. Después que usted sale, escúcheme, se los aseguro. Después que usted sale de un momento de estar con el Señor, y lo he experimentado en carne propia muchas veces cuando entro en un proceso de ayuno y oración prolongado y tengo encuentros muy fuertes con el Señor. Después que salgo de ese momento, de ese, amado, realmente hay algo diferente. Hay algo diferente. La gente lo puede notar. La gente puede notar que tuviste un encuentro con Dios. Hay algo que se refleja en tu vida que es muy diferente. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Hay transformación. Cada vez que nos acercamos a Dios hay transformación. Para Pablo esta transformación y renovación de nuestras mentes toma un lugar mientras estamos mirando el rostro del Señor, pasando tiempo en su gloria, mientras somos transformados desde adentro. Y la prueba es evidente en el exterior. Amado, es como si estuviésemos mirando el genotipo en el fenotipo, o sea, lo interior desde el exterior. En nuestra vida es cada vez o cada oportunidad que entramos a ver el rostro del Señor, somos transformados. De modo que, ¿cuál entonces es el plan de Dios para ti? ¿Cuál es el plan de Dios? Pablo habla de comprobar. Cuando eso sucede, cuando usted entra en una adoración genuina, cuando usted está en la presencia del Señor transformando su vida, entonces usted puede comprobar la voluntad de Dios.
Sí, los incrédulos buscan respuesta a las preguntas más importantes de su vida en la sabiduría popular, en la manera de actuar, en los adivinos, en los horóscopos y cualquier otra cosa. Amado, cualquier otra cosa que promete guiarle en sus decisiones. Pero los creyentes, tú y yo, preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque entienden que es Dios al final quien determina todas las cosas en nuestras vidas o las torna para bien. Cuando usted no ha escogido bien el asunto y tiene que pasar por un camino difícil, escabroso, un camino largo que pudiera haber sido más corto si hubiera centrado su voluntad en la voluntad de Dios. Pero usted ha escogido desviarse y entonces tendrá que pasar por pruebas y tribulaciones, aunque todo cristiano deberá ser probado. El apóstol Pedro recuerda lo que dijo: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, no la gloria, sino la gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por tribulaciones, no te escaparás, nadie se escapa, pero no es lo mismo pasarla sola, pasar la prueba o el camino o el desierto solo que acompañado. Oh, gloria sea al Señor. ¿Sabe? Alguien me preguntaba los otros días: ¿no usted ha enterado quién quiere ir a ver los volcanes? Y yo le decía: no, ¿por qué? Dice: no, porque no quiero ir a verlos solo. Y yo le decía: ¿y por qué te dan miedo los volcanes? Ir a verlos solo. Eso no hay problema con ellos. Dice: no, el camino de los volcanes es difícil. Amado de mi corazón, nadie quiere ir solo a pasar un trago amargo. Nadie quiere ir solo por el desierto. La gente quiere ir acompañada. Tú y yo tenemos la posibilidad de ir con el Rey de Reyes y Señor de Señores en el camino amargo de la vida, en el camino difícil de la vida. Gloria sea al Señor. Sí, es verdad que hay cosas que son secretas para nosotros y no la vamos a entender. En el plan y la voluntad de Dios, sí, hay cosas que son secretas. Para Él tú no lo vas a entender todo de ninguna manera. Moisés enseña que las cosas secretas que pertenecen al Señor nuestro Dios solamente son para Él. Deuteronomio 29 lo puedes encontrar. Pero no importa qué tan maduro o entrenado espiritual seamos, amados, no podemos ir más allá del velo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cubrir nuestro entendimiento. Raymond Brown decía: hay momentos en los que en la sabiduría inescrutable Dios nos mantiene intencionalmente sumidos en la ignorancia. Y les aseguro, conociendo a ese Dios, que es mejor que ignoremos alguno de los planes. Les aseguro, conociendo a ese Dios, que tú y yo es mejor que ignoremos muchas de las cosas que sucederán, para no entrar en pánico o en crisis nerviosa o en desórdenes pretraumáticos, no post, sino pretraumáticos de las cosas que vendrán en el futuro. Este hecho debe despertar en nosotros una profunda convicción de humildad. Sí, de humildad, pues estamos ante la majestad. Estamos ante el Dios infinitamente grande. Muchas veces nos acostumbramos a tener toda una personalidad delante y como que ahí está. Yo recuerdo que cuando por primera vez llegó el superintendente a mi casa, el superintendente general, nosotros éramos pastores. Bueno, las dos veces estábamos en Florida, llegó el superintendente y cogimos un nerviosismo. A la pastora se le cayeron las tazas. A mí yo no sabía si abrir la puerta, si cerrarla. No sabíamos qué hacer. Estábamos emocionados. Este hombre por primera vez llegaba a nuestra casa. Nos pasó también en Santa Clara. Estando en Santa Clara, el hermano Hunter llega a la casa con aquel paso bien delicado del hermano Hunter. Me pone la mano encima y me dice: qué bueno es estar aquí contigo. 2009, cuando yo por primera vez salí ejecutivo en esta misma iglesia, ejecutivo general, vicesecretario general en esta misma iglesia, cuando subí a esta misma plataforma que después el Señor me tendría para pastorear a esta iglesia, Hunter me dio una palmadita en la espalda y me dijo:
qué bueno es tenerte en el ejecutivo. No pensé que sería tan temprano, pero gloria a Dios porque estás aquí. Amado, cuando uno no está acostumbrado a estar delante de una personalidad, como que te da temor esa persona. Como que no es que tengas miedo, no, pero sí ese respeto, ese temor, esa consideración te lleva a ese temor. Imagínate, amado, que nosotros estamos, imagínate delante de la majestad. Wow. No. Imagínate que cada día podemos estar delante de ese trono de la gracia, alcanzando esa gracia. Y cuando entramos en ese proceso de adoración, de búsqueda, de transformación, lo estamos haciendo delante de un Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted entiende la majestad de este mundo, de este universo, amado, que Él dice que las naciones le son como una gota de agua que caen en el balde. Cuando dice que Él está sentado en el círculo de la tierra cuyos moradores moran como langosta. Cuando Él dice que hizo las Pléyades o el Orión o la Osa Mayor, ¿acaso tú puedes desatar esos lazos? ¿Acaso puedes desligar esas ligaduras del Orión? ¿Acaso puedes guiar una de las hijas de la Osa Mayor? Y son estrellas enormes y constelaciones enormes, amado, y apenas son nada delante del Dios que tú y yo tenemos. Oh, gloria a Dios. A Él toda la gloria, a Él toda la honra. Gloria sea al Señor. Eso nos hace despertar, amado, una profunda convicción de humildad, pues estamos ante ese Dios infinitamente grande, cuya sabiduría nunca podremos entender exhaustivamente. Fue el mismo profeta Isaías quien dijo: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Amado, pero aunque el Señor ha decidido revelar aquello que no, gloria sea al Señor, no ha decidido revelar aquello que no necesitamos conocer, sí ha revelado en su palabra lo que tú y yo necesitamos conocer para obtener la vida permanente, la vida eterna, la vida para siempre. Oh, gloria a Dios por eso. Él ha revelado lo que sí necesitamos saber a través de su palabra, y eso es suficiente, gloria sea al Señor. Es como la gente me pregunta: ven acá, ¿y tú crees que Saúl habrá sido salvo? ¿O tú crees que Salomón fue salvo? ¿O tú crees que este o aquello fue salvo? Le dije, alguien que me preguntaba esto, le dije: ¿sabe? Esa respuesta te la daría si fuera Dios. No sé quién es salvo. Lo que estoy es tratando de garantizar mi salvación. Gloria sea al Señor. Alabado sea su nombre. Y este versículo de Romanos capítulo 12 nos muestra el camino que debemos transitar a fin de comprobar, de hacer el test, de saber cuál es la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios, cuando hacemos una adoración genuina, una adoración delante de Él, y cuando somos transformados, entonces comprobamos esa voluntad. 3 cosas que debemos hacer para comprobar la voluntad de Dios para nuestra vida. No conformarnos. Es lo primero que dice el apóstol Pablo. ¿Cuáles son las cosas? Nos las dice precisamente el mismo texto. ¿Cómo entendemos o comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, agradable y perfecta? Bueno, no te conformes a este siglo. No te entregues a este mundo. No dejes que este mundo te aprese. Lo otro que dice: transfórmense. Sean transformados. Que su mente no sea igual. Que su mente sea renovada cada día. Que quita de tu mente todo lo que estorba el propósito para con Dios. Y lo segundo es: renueva esa mente para entender, amado, gloria sea al Señor, cuál es esa voluntad del Señor. Debemos resistir las presiones del mundo que ejercen para obligarnos a pensar como piensa el mundo. Tenemos que mantener nuestra perspectiva centrada en los temas de la vida renovada y de la vida transformada. Y la única forma que usted y yo podemos hacerlo, amado, es reconociendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es entendiendo el camino de Dios, es entendiendo la voluntad de Dios para nosotros, amado.
Y solo podemos reconocer la voluntad de Dios si aprendemos a ver las cuestiones desde la perspectiva divina. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué dice su palabra? ¿Cómo puedo entender lo que dice su palabra para yo poder andar como Él anduvo? Conocer a Dios y amar el estilo de vida del mundo es totalmente incompatible. Solo cuando decidimos vivir en rebelión contra el mundo, estaremos encaminados a comprobar cuál es esa voluntad divina. Amado, tenemos que dejarnos transformar continuamente, remodelar, ser rehechos. Sí, rehechos, porque no me digas, amado, no me digas que no se está pasando por momentos difíciles. Claro que sí, todos los estamos pasando. Momentos críticos, sí, lo estamos pasando. Por momentos lastimosos lo estamos pasando, trabajado. Pero necesitamos entender cuál es la buena voluntad de Dios. Bueno, Cristo dijo, ustedes están trabajados, ustedes están cansados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Entren a mi reposo y yo los haré descansar. Cuando usted lee la carta a los Hebreos se da cuenta de que el pueblo de Israel fue tan rebelde que nunca entró en el reposo del Señor. No entró en la voluntad de Dios. Y no está hablando simplemente de un día, porque ahí algunos tratan de hablar del sábado, que no entraron en el sábado, en el día de reposo. No, está hablando en el reposo de Dios, en el descanso de Dios, en entregar precisamente nuestra vida a descansar en Él. Saber que Él está haciendo su voluntad en mi vida y que yo ahora soy siendo transformado y estoy siendo transformado a su imagen, conforme a su semejanza. Oh, gloria a Dios por esto, amado. Oh, gloria a Dios por esto. Necesitamos entender que Él nos hará descansar de toda nuestra fatiga, nuestros problemas y vicisitudes. Si lo que es bueno, agradable y perfecto ante los ojos, amado, es lo que gobierna mi mente y mi vida, puedo tomar cualquier decisión libremente sin dudar, porque estaré honrando la voluntad de Dios. Estaré honrando la voluntad. Escúchame, por favor, escúchame por un momento y ya terminó. Esto es la conclusión. Estaremos listos para estudiar una carrera y la que nosotros querramos. Es difícil esta conclusión. Entenderemos que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Es difícil. ¿Podremos casarnos con quien nosotros deseamos? Es difícil. ¿Podremos invertir y emprender todo lo que queramos? Sí, es difícil. ¿Podremos irnos o quedarnos a ver los volcanes? Sí, es difícil. Irnos de misiones a un lugar o coger cualquier trabajo es difícil. Pero ¿sabe una cosa? Si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo va a estar alineado con Dios. Y tu decisión, tu final decisión, responderá a la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Termino diciéndote esto. El doctor John Piper dijo: no debemos escudriñar cuál es la buena voluntad secreta de Dios para tratar de hacerla, sino debemos discernir la voluntad revelada de Dios en nosotros que debemos cumplir. Te repito esto, para los que no lo cogieron, te lo repito. No debemos escudriñar cuál es la voluntad secreta de Dios para tratar de hacerla. No. Debemos discernir la voluntad revelada de Dios en nosotros para entonces llevarla al cumplimiento. Fue el propio Jesús. Fue el propio Jesús que dijo: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Escúchame. Si permanecéis en mí
y mi palabra en vosotros, pidan. Él no está diciendo, ¿sabe? Pidan cualquier cosa, no importa. No, si permanecen en mí, si se han acercado a mí, si hacen mi voluntad y mi palabra, la cual es viva, es eficaz, la palabra transforma. Cuando llega la palabra, penetra y trae transformación. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan. Cuando Santiago dice que piden ustedes mal, porque los piden para gastar en otras cosas, en algunos deleites, qué bueno es que tú y yo pidamos esta mañana. ¿Sabe? Cuando mi terminación en mi intervención en Canadá, ¿sabe cuál fue? La intervención, toda la iglesia puede entrar en la página Asambleas de Dios. Ahí está. Al menos el momento en que me dan un presente, el momento en que yo estoy ministrando o predicando. Y mi intervención, ellos me preguntan al final, cuando me van a entregar el presente, ¿qué queremos? ¿Qué queremos que los canadienses hagamos por los cubanos? ¿Sabe qué le dije? Se lo voy a revelar. No lo iba a hacer, se lo voy a revelar. Le cité Lucas 22:32 y le dije, ¿sabe? Hubo un momento en la historia que Jesús, en el encuentro con Pedro, le dijo: Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre que tu fe no te falte. Oh, gloria. Le dije, ¿sabe qué necesita el pueblo de Cuba? No le dije alimento, no. No le dije el pueblo de Cuba lo que le hace falta es medicamento, no. Le dije que el Señor fortalezca nuestra fe. Tengo a Dios de testigo y a la pastora que toda aquella gente se levantó con lágrimas en los ojos llorando. Todos aquellos pastores canadienses aplaudiendo, y yo le decía: al Rey que vive y reina, gloria sea al Señor, a Él toda la gloria, a Él, a Él. Si permaneces en mí y mi palabra en vosotros, pidan. Cada vez que nosotros vamos delante del trono de la gracia y empezamos a contemplar a Dios, empezamos a adorarlo, la adoración genuina, somos transformados, somos cambiados. Porque no podemos quedar igual cuando entramos a mirar a la cara a cara a Dios. No podemos quedar igual. Y en esa transformación, amado, entendemos entonces cuál es la voluntad de Dios. ¿Quieres entender la voluntad de Dios en esta mañana? Acércate a Él. Contémplalo. Adóralo. Entra en su secreto. Entra en el secreto de Dios. Métete en Dios. Gloria sea al Señor. Bautízate en Él. Sumérgete en Él. Y vas a entender el secreto de Dios para tu vida. Y toda decisión que tomes estará alineada a la voluntad de Dios, la cual será agradable y será perfecta para tu vida, para vivir. Ponte en pie esta mañana, iglesia.